Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Y dice la palabra de Dios que en el principio ya existía la palabra. En esta parte, la palabra representa a Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios que por medio de Jesucristo el Padre creó todas las cosas que existen. Nada fue creado sin Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios que en Jesucristo está la vida. Es decir, en Jesucristo los hombres y las mujeres encontramos la vida eterna. Porque recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesucristo es la luz y que la luz sobresale, brilla por encima de la oscuridad. En este caso, hermanas y hermanas, la luz representa a Jesucristo y la oscuridad representa a Satanás. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el poder de Jesucristo está por encima del poder de Satanás. Y dice la palabra de Dios que aquel que es la palabra, es decir, Jesucristo, estaba en el mundo. Y aunque Dios creó el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo recibieron. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero aquellos que lo recibieron y creyeron en él, pasaron a ser hijos de Dios. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, que todos estemos claros. Solamente pasan a ser hijos de Dios aquellos que están aplicando su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y aquel que es la palabra, es decir, Jesucristo, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Y hubo un profeta llamado el Juan el Bautista, enviado por Dios para que diera testimonio de Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, le dijo a la gente, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y aquí vamos a hacer una breve aclaración. Cuando Juan el Bautista se refiere a que Jesucristo existía antes que él, se refiere a Jesucristo en espíritu. Porque Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estaba desde el principio. Ahora, cuando Juan el Bautista habla de que el que existía antes que él venía después de él, se refiere al Hijo de Dios hecho hombre. Ahora me voy a referir con la ayuda del Espíritu Santo a un tema que está contenido en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Y dice la palabra de Dios que el profeta Juan el Bautista, cuando vio que Jesús se acercaba a él, les dijo a la gente, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo lo conozca. Y aquí vamos a hacer una breve aclaración. El bautizo con agua simboliza limpieza de pecado.
lo que Juan el Bautista estaba haciendo era enseñándole al pueblo la palabra de Dios para que se limpiara de pecado. Pero hay que estar claro de esto que le voy a decir, hermanos y hermanas. El agua no quita pecado. El bautizo con agua simplemente simboliza limpieza de pecado, pero el agua no limpia de pecado a nadie. Y de esto hay que estar claro, hermanas y hermanos. Solamente se limpia de pecado el hombre y la mujer que están aplicando la palabra de Dios. La única agua que limpia de pecado a los seres humanos es la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Juan el Bautista dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él, es decir, sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. Y sigue diciendo Juan el Bautista: yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice: yo lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Y aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. El verdadero bautizo que tiene que recibir el hombre o la mujer para poder entrar al reino de Dios es el bautizo del Espíritu Santo. El que no reciba el bautizo del Espíritu Santo no podrá entrar al reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora me voy a referir a un tema que está contenido en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Los primeros discípulos de Jesús. Y dice la palabra de Dios que al otro día Jesús iba caminando por la parte oriental del río Jordán y el profeta Juan el Bautista se encontraba allí y les dijo a dos de sus seguidores que estaban con él: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo. Y en ese instante dice la palabra de Dios que Andrés y Simón Pedro, que estaban con Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Y luego al otro día, cuando Jesús se dirige a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe lo siguió. También encontró allí a Natanael y Natanael lo siguió. Observen ustedes, hermanos y hermanas, cómo los primeros discípulos de Jesús, sin tener un conocimiento tan profundo de su poder, ellos siguieron a Jesús. Hoy Jesucristo nos invita a nosotros a través de su palabra a que los sigamos. Todo depende de nosotros. Si nosotros asumimos la actitud que asumieron Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael, también nos juntaremos con Jesucristo en el reino de su Padre. Porque esos primeros discípulos están en el reino de Dios con Jesucristo, pero ellos tomaron la decisión. Lo mismo que ellos hicieron, debemos hacer nosotros. De nosotros depende que pasemos a vivir con Jesucristo en el reino del Padre
o nos quedemos fuera de la gloria de Dios. Con esta parte, hermanos y hermanas, hemos terminado el análisis del capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga, le dé sabiduría, le dé salud para que podamos cumplir la misión que el Altísimo nos ha encomendado. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.